Muchos youtubers han ido y venido a lo largo de los años, pero hay algunos que realmente dejaron una profunda tristeza en sus fans debido a su repentina muerte. Una de ellas es la youtuber Emily Hartridge, quien perdió la vida mientras conducía un scooter eléctrico. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Hola chicos y bienvenidos al programa. Obviamente no soy una gurú de las citas, pero definitivamente creo que sé lo que no se debe hacer cuando sales con alguien. Así era el estilo habitual de los videos de YouTube de Emily antes de que falleciera. Ella empezó a subir vlogs en 2012, especialmente ese tipo de contenido de 10 razones por las que la mayoría de sus videos giraban en torno al amor, las relaciones, el género y la sexualidad. Debido a su popularidad, incluso participó en varios programas de televisión como la serie Oh I'm 30 y Sketch My Life, pero ni siquiera había pasado una década en su increíble carrera en YouTube. Una tragedia acabó con su vida. El 12 de julio de 2019, Emily iba en su scooter eléctrica en Queen's Circus Roundabout, cuando fue atropellada por un camión. Falleció instantáneamente en el mismo lugar del accidente. Antes de que ocurriera la tragedia, Emily estaba sometiéndose a un tratamiento de fertilidad para la extracción de óvulos, porque ella y su novio, Jake Hazel, querían tener un hijo. Si eres seguidor de su canal, probablemente te resulte familiar Jake porque suele aparecer en sus videos. Los dos se conocieron mientras trabajaban en... Jake también ha admitido varias veces su lucha contra la adicción y la depresión, lo que lo llevó a convertirse en un defensor de la salud mental para su audiencia. Aunque a Emily le diagnosticaron baja fertilidad un año antes de que falleciera, ambos seguían decididos a formar su propia familia. Pero lo más sorprendente es que, en su último video titulado 10 Reasons to Get a Younger Boyfriend, reveló que Jake le regaló 2 scooters en su 35º cumpleaños en 2019. Y uno de esos scooters era un scooter eléctrico, el mismo que estaba usando cuando ocurrió el accidente. También salió en la investigación que iba conduciendo rápido y que la llanta del scooter tenía poca presión de aire. Y al igual que Emily, otra youtuber que falleció joven fue Christina Grimmie. Pero a diferencia del accidente de Emily, la pérdida de Christina fue resultado de la oscura y retorcida obsesión de un fanático. En 2014, Grimmie llamó la atención de todo el mundo cuando participó en La Voz. De inmediato se destacó después de cantar Wrecking Ball de Miley Cyrus, lo que hizo que se uniera al equipo de Adam Levine. Llegó hasta la final y terminó en tercer lugar. Debido a su impresionante actuación, Island Records le ofreció un contrato después de que tanto Adam Levine como Lil Wayne le ofrecieran unirse a sus sellos discográficos. Después de eso, lanzó su primer sencillo titulado Must Be Loved. Pero antes de hacerse famosa en La Voz, Christina ya hacía videos musicales en YouTube desde 2009. Rápidamente se hizo famosa y consiguió millones de suscriptores. Incluso quedó en segundo lugar en una competencia de canto en YouTube, después de Selena Gómez. A medida que se hacía más famosa, sus managers llegaron a ser los padres de Selena, Mandy Tiffy y Brian Tiffy. Más tarde, incluso fue telonera en el concierto de Selena Gómez, apareció en The Ellen DeGeneres Show, se presentó en los American Music Awards y en Radio Disney, mientras seguía lanzando álbumes de manera independiente. Pero mientras seguía alegrando a la gente con su voz angelical, había un fan llamado Kevin Loibl que poco a poco se estaba volviendo loco por su obsesión extrema con ella. En 2015, Kevin vio por primera vez a Christina cantar y de inmediato quedó fascinado con ella. En su mente, Christina era la mujer perfecta para él. Para que ella lo notara, bajó casi 50 libras, se sometió a cirugía plástica, se blanqueó los dientes y hasta se hizo un implante de cabello para disimular su cabello cada vez más ralo. Debido también a la fuerte fe cristiana de Christina, Kevin creía que veía a Dios en ella. Pero después de solo unos meses, la simple admiración se convirtió en una peligrosa obsesión. El 9 de junio de 2016, Kevin compró un boleto de $15 para el concierto de Christina en Orlando, Florida. Al llegar allí, se registró en un hotel de lujo llevando solo una mochila y pagó $260 por una habitación. A la mañana siguiente, puso la mayoría de sus cosas en la mochila y la escondió en la caja fuerte debajo de la televisión en la habitación del hotel. Después, se colocó 2 fundas de pistola de nylon dentro de su pantalón. Envolvió su tobillo izquierdo con tela y ahí ató un arma. Después de esto, se dirigió a la Plaza Live,
donde Christina Grimmie iba a presentarse. Mientras el personal de seguridad revisaba las bolsas de las chicas adolescentes y sus madres, Kevin logró colarse en secreto al lugar. Cuando terminó el show, se formó en la fila junto con muchos fans que querían conocer a Christina, y cuando llegó su turno, se acercó a Christina pero no dijo ni una palabra. Como Christina es conocida por ser amable y amigable, de inmediato abrió los brazos para abrazarlo. Ya era su costumbre hacer eso cuando un fan se sentía tímido, pero la persona frente a Christina no era un fan común, era la persona que acabaría con su vida. Mientras Christina se acercaba para abrazar, de repente Kevin sacó una Glock negra de 9 milímetros y disparó 5 veces. 3 balas impactaron a Christina a quemarropa. Su hermano, Mark Grimmie, vio esto, así que inmediatamente se lanzó sobre Kevin mientras su hermana caía al suelo. Intentó detenerlo, pero de alguna manera Kevin logró zafarse de su agarre y sacó una segunda arma. En ese momento, Mark pensó que él sería el siguiente en ser asesinado, pero en un giro inesperado, Kevin apuntó el arma a su propia cabeza y se disparó. Esta es una de las muertes más sorprendentes e inexplicables de una superestrella en ascenso. Debido a la muerte de Christina, toda América quedó impactada. 2 noches después del incidente, 49 personas perdieron la vida en el tiroteo del club nocturno Pulse. Y solo 2 días después, un niño pequeño fue arrastrado por un caimán en el lago de Walt Disney World. Realmente fue una semana muy triste y trágica, pero aunque esos eventos fueron muy duros, aún así no pueden describir la intensa emoción que sintieron los fans al enterarse de que el youtuber Desmond Amofa, o más conocido como Etika, prefirió desaparecer. En octubre de 2018, Etika subió contenido pornográfico a su canal principal de YouTube como una violación directa a las políticas de la plataforma. Debido a esto, el contenido fue eliminado y después él publicó videos extraños que preocuparon a sus suscriptores. También dejaba mensajes en Twitter y Reddit que hicieron que la gente se preguntara aún más sobre su estado mental. Sus acciones ya eran aterradoras y perturbadoras, pero muchos todavía se sorprendieron porque él no era así antes. En 2012 Etika comenzó en YouTube usando el nombre Etika World Network, donde publicaba videos de juegos y reacciones a transmisiones. Rápidamente se hizo famoso por su sentido del humor único y su personalidad enérgica. Después de algunos años, su canal alcanzó más de 800,000 suscriptores. Sus fans incluso llamaron a su grupo Joy-Con Boys, inspirado en los controles Joy-Con de Nintendo Switch. Pero al llegar a abril de 2019, su situación empeoró por completo. Etika transmitió en vivo su confrontación con el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, después de que fueran a su departamento en Brooklyn, para comprobar que se encontraba bien, debido a una serie de tweets preocupantes que publicó. En una de las fotos, incluso sostiene un arma que dijo haber comprado en Long Island. Por esto, lo llevaron al hospital, pero incluso después de eso, continuó con su comportamiento extraño. Más tarde, publicó un video con un mensaje. Lo siento por haber traicionado tu confianza. Lo siento por haberlos alejado a todos. Lo siento por haber hecho el ridículo. Me disculpo. En junio de 2019, se subió a su canal un video pregrabado titulado I'm Sorry. En el video de más de 7 minutos, se le ve caminando por las calles de la ciudad de Nueva York mientras habla sobre su salud mental, pensamientos extraños y los efectos negativos de las redes sociales. También hay un largo mensaje de disculpa en la descripción del video. Posteriormente, YouTube lo eliminó por violar sus normas. Pero lo realmente sorprendente es que, después de subir el video, Etika dejó sus pertenencias personales en la pasarela peatonal del puente de Manhattan antes de saltar la barandilla y ahogarse. Después de que la policía de Nueva York declarara desaparecido a Etika, muchas personalidades de Internet y amigos intentaron contactarlo, pero nadie respondió. Junto al puente encontraron su cartera, bolsa de laptop, celular, ropa e incluso su Nintendo Switch. Y solo 4 días después, encontraron su cuerpo a unos 800 metros del lugar donde dejó sus pertenencias. Tenía solo 29 años, y cuando se trata de la presión de las redes sociales, a veces la edad realmente no es suficiente para soportarla, como el caso de la youtuber de 33 años y estrella de VH1 Stevie Ryan, quien también terminó su vida de una manera sorprendente. Nacida el 2 de junio de 1984, Stevie Kathleen Ryan creció junto con el auge de Internet. Desde que era niña,
ya sabía usar una cámara de video y realmente soñaba con convertirse en una estrella de Hollywood. Cuando YouTube se hizo popular, ella lo probó de inmediato para hacerse un nombre, aunque eso implicara controversia. En mayo de 2006, subió su primer video a YouTube interpretando al personaje de Little Loca. Este personaje supuestamente está basado en una compañera latina que tuvo en la preparatoria. Aunque hubo muchas reacciones mixtas porque ella es una mujer blanca, sus videos aún así alcanzaron millones de vistas. Y en esos tiempos, 1 millón de vistas por video ya era algo enorme. No pasó mucho tiempo para que Hollywood la notara y le dieran su propio programa de comedia de sketches en VH1 llamado Stevie TV, que giraba en torno a su vida y carrera. Pero desafortunadamente, VH1 canceló el programa en 2014 después de solo 2 temporadas y 14 episodios. Esto fue muy difícil para Stevie, especialmente porque le costó mucho trabajo encontrar nuevos proyectos en la industria del entretenimiento. Poco a poco, la depresión lo fue consumiendo y luchaba contra sus propios demonios. Y fue aquí donde conoció al hombre que muchos dicen que fue la gran razón de su caída total, Gerald Baltz. En abril de 2015, más de un año después de que cancelaran Stevie TV, Stevie empezó a recibir atención médica de Baltz, quien era un enfermero titulado. Pero según los informes, no solo hubo un simple tratamiento entre los dos. Se dice que Baltz tuvo una relación inapropiada con Stevie mientras ella era su paciente. Más tarde, esto supuestamente llevó a una relación extraña mientras continuaba su tratamiento en el centro donde él trabajaba. Supuestamente salieron mensajes que prueban sus encuentros íntimos, y también se puede ver ahí que Baltz le pedía borrar sus conversaciones porque sabía que lo que hacían era poco ético. Además de eso, se dice que le recetó a Stevie casi 10 tipos de medicamentos para diferentes condiciones, como depresión, esquizofrenia y trastorno bipolar sin una explicación clara de por qué eran necesarios. Tampoco pidió la supervisión adecuada mientras trataba a Stevie. En abril de 2017, 2 años después de convertirse en el profesional de la salud que atendía a Stevie, Baltz terminó su relación con él porque sentía que su relación era incorrecta. Y solo 3 meses después, Stevie Ryan se quitó la vida. Por esta razón, sus padres creen que Baltz tiene responsabilidad en lo sucedido, por lo que presentaron una demanda por muerte injusta contra él y su empresa, Insight Choices Psychiatry Nursing, la cual Baltz supuestamente abandonó un mes después de la muerte de Stevie. No existen documentos legales que demuestren que el caso llegó a la corte, por lo que es posible que simplemente hayan llegado a un acuerdo privado. Pero nadie conoce toda la verdad. Y mientras que otros perdieron la vida debido a luchas personales y la presión de la fama, el siguiente caso es sobre Greg Plitt, quien perdió la vida mientras intentaba inspirar a otras personas. Greg era muy conocido por su físico casi perfecto, que apareció en muchísimas revistas de fitness y videos de entrenamiento. Pero a la edad de 37 años perdió la vida después de ser atropellado mientras grababa un video. Pero Greg no era solo un simple youtuber. En 1996 se graduó de la Gilman School en Baltimore y de inmediato se unió a la Academia Militar de los Estados Unidos, donde obtuvo las calificaciones de paracaidista y ranger. Después de esto, formó parte del programa oficial de atletas de Meet RX y se convirtió en entrenador personal certificado en Los Ángeles. Casi donde quiera que miraras en ese entonces, veías a Greg, desde comerciales hasta campañas de fitness. Apareció en anuncios de Under Armour, MTV, Gold's Gym, Old Navy, Calvin Klein y muchos más. También consiguió algunos papeles como actor debido a su popularidad. Pero mientras grababa un video peligroso para YouTube, fue ahí donde finalmente perdió la vida. El 17 de enero de 2015, 2 hombres estaban grabando a Greg en las vías del tren, cerca de la estación de tren de Burbank, cuando de repente llegó un tren por detrás y lo atropelló, causando su muerte inmediata. Según la investigación, Greg sabía que el tren se acercaba, pero el problema era que, según dicen, el diseño de las vías del tren en ese lugar era confuso, y era difícil saber por cuál línea realmente pasaría el tren. En vez de salir completamente de las vías, él se quedó parado en medio mientras el tren seguía tocando la bocina, como si estuviera jugando con su propia vida, y lamentablemente, perdió. Al principio, su muerte fue considerada como un suicidio, pero después salió un video de un pasajero del tren que mostraba que Greg intentó correr para alejarse cuando se dio cuenta de que el tren se acercaba. Por eso, el caso se redujo a un accidente. El video que estaba grabando en ese momento era para un comercial de su propia bebida energética. Aunque su final fue una tragedia,
Su legado sigue vivo porque hasta ahora su motivación todavía se utiliza. Accidente con agua. Al igual que Greg, otro youtuber también perdió la vida mientras supuestamente grababa contenido, Grant Thompson. El 29 de junio de 2019, las autoridades de Washington County respondieron después de recibir un informe sobre un piloto que aún no había regresado después de su viaje. Alguien intentó llamar a Grant a su celular, pero no contestaba. Alrededor de las 10:30 de la noche, su familia lo reportó como desaparecido en la oficina del sheriff del condado de Washington, después de que no regresara a casa en todo el día. Usando el localizador GPS que llevaba, los rescatistas pudieron determinar su última ubicación. Cuando enviaron un helicóptero al lugar, vieron su equipo de parapente y posteriormente encontraron el cuerpo identificado como Grant Thompson. Antes de ese accidente, Grant fue piloto de aerolínea durante 11 años antes de cambiarse al sector inmobiliario. Pero en 2010 creó un canal de YouTube llamado The King of Random, nombre que proviene del apodo que le puso un amigo porque le gustaba hacer todo tipo de experimentos extraños y actividades aleatorias. Para 2013 su canal se hizo muy popular gracias a los trucos, experimentos y proyectos de fin de semana. Uno de sus videos más populares es How to Make Lego Gummy Candy, que subió en mayo de 2015 y enseñaba cómo hacer dulces de goma en casa usando moldes de Lego. Este video alcanzó más de 40 millones de vistas antes de que falleciera. Su canal también es conocido por los trucos prácticos y videos basados en ciencia. Proyectos como abrir un coco usando diferentes herramientas o hacer una pelota antiestrés usando solo harina y un globo. Debido al estilo único de su contenido, logró reunir aproximadamente 11 millones de suscriptores, pero junto con la fama de Grant Thompson, también llegó la controversia. En enero de 2018, fue acusado de 2 delitos graves de segundo grado por supuesta posesión ilegal de un artefacto explosivo, después de realizar experimentos en su patio trasero. Pudo haber sido sentenciado hasta 15 años de prisión, pero Grant aceptó un acuerdo de culpabilidad. A cambio de reducir el cargo a imprudencia menor relacionada con un artefacto incendiario, aceptó hacer 2 videos de YouTube advirtiendo a los espectadores sobre los riesgos físicos y legales de los experimentos peligrosos. Desafortunadamente, otro experimento peligroso eventualmente le costó la vida. Mientras Grant realizaba su experimento de parapente, Grant cayó junto con el aparato y fue declarado muerto unas horas después. Pero a diferencia de otros youtubers cuyos canales dejaron de estar activos después de su partida, su canal The King of Random sigue activo hasta hoy, y ya ha superado los 3.000 millones de vistas totales, de las cuales más de 1.000 millones se sumaron después de su fallecimiento. Sin embargo, una de las muertes que realmente sacudió a toda la comunidad de YouTube fue la de Talia Castellano, una youtuber adolescente que falleció después de luchar contra 2 tipos diferentes de cáncer. Hola, soy Talia y hago videos de belleza en YouTube. Ya he hecho un look de día usando mis productos favoritos de CoverGirl. Si has visto sus tutoriales de maquillaje inspiradores, probablemente aún recuerdes sus grandes ojos marrón oscuro, su sonrisa contagiosa y su cabeza calva que mostraba con mucho orgullo y valentía. A pesar de su corta edad, se convirtió en una inspiración para millones de personas. Su lucha comenzó mientras crecía en Orlando junto a su madre, Desiree Castellano, y su padre, Mark Winthrop. Talia tenía solo 7 años cuando empezó a experimentar fiebres altas. Cuando le hicieron una radiografía, encontraron desplazamientos anatómicos inusuales en su pecho, lo que llevó a que le diagnosticaran neuroblastoma, un tipo raro de cáncer en el sistema nervioso periférico. Como era muy joven, tuvo que someterse a diferentes terapias y tratamientos intensivos. En varias ocasiones, Talia fue declarada libre de cáncer, pero en el transcurso de 6 años, su enfermedad regresó 3 veces, y mientras eso sucedía, también le diagnosticaron síndrome mielodisplásico, un cáncer que ataca la médula ósea junto con el neuroblastoma progresivo. Lo más doloroso de esto es que no hay ningún tratamiento disponible que pueda curar esos 2 tipos de cáncer al mismo tiempo. Eso significa que el tiempo que le quedaba de vida era como si solo se lo hubieran prestado. Pero en vez de perder la esperanza, Talia eligió aprovechar cada día que le quedaba de manera significativa. El 27 de agosto de 2011 subió su primer tutorial de maquillaje, un delineado de ojos loco, a YouTube, y de inmediato obtuvo más de 30.000 vistas. Más tarde, Talia y su papá trabajaron juntos para fundar la organización benéfica Band of Parents,
con el objetivo de ayudar a encontrar una cura para el neuroblastoma. Mientras hacía todo esto, también creó su propia lista de deseos, que iba desde hacerse un tatuaje hasta saltar a una alberca llena de gelatina o gelo. Pero su mayor sueño era conocer a Ellen DeGeneres y maquillarla. Y en septiembre de 2012, ese sueño se hizo realidad cuando Ellen lo invitó a The Ellen DeGeneres Show. Ellen incluso le dio $20,000 para apoyar su camino en el maquillaje. Desde entonces, Thalia repetía en sus videos que no le tenía miedo a la muerte y que ya estaba lista para dejar todas las terapias. El 16 de julio de 2013, después de pasar sus últimos 3 meses en cuidados paliativos, y casi un mes antes de cumplir 14 años, Thalia Castellano falleció en el Arnold Palmer Hospital for Children. El mismo día de su fallecimiento, su hermana mayor, Matías Castellano, subió un video donde dijo que quería que los antiguos amigos de Thalia continuaran con su legado y completaran las cosas que estaban en su lista de deseos. Incluso el YouTube Rewind 2013 fue dedicado a Thalia. Al final del video, se puede ver un mensaje escrito a mano que dice: "Para Thalia Joy, quien todavía nos inspira. Descansa en paz, Thalia". Y ahora, pasaremos al sorprendente caso de Rich Piana, un youtuber de fitness que murió antes de lo que muchos esperaban. Pero lo que más sorprendió a sus fans no fue solo su muerte, sino la forma en que murió. Rich Piana era un físico-culturista profesional de Florida, con más de 1.2 millones de seguidores en Instagram, gracias a su cuerpo extremadamente musculoso y su estilo de vida fitness. A los 46 años, su físico era aún más impresionante que el de la mayoría de los fisicoculturistas más jóvenes. Rápidamente se hizo famoso en Internet gracias a sus publicaciones en redes sociales, blogs de YouTube, intensos planes de entrenamiento y su negocio de suplementos. Pero su entrada al mundo del fitness no fue de la noche a la mañana. Su mamá también era fisicoculturista, y ella misma fue quien le presentó el deporte a Rich cuando él aún era niño. Creció viendo a su mamá entrenar, y de inmediato quiso seguir sus pasos. A los 15 años participó en su primera competencia de fisicoculturismo, pero después de varios intentos fallidos, empezó a usar esteroides para acelerar su progreso, y ahí fue donde comenzaron los problemas más grandes. Durante más de 30 años siguió inyectándose esteroides anabólicos. En 2016, se volvió el centro de atención al admitir abiertamente que usaba esteroides para aumentar su masa muscular. Su rutina de entrenamiento incluía ciclos enormes de esteroides, 9 comidas al día y entrenamientos que casi ninguna persona normal podría soportar. Además, dijo que gastaba no menos de $2,500 al mes solo en hormonas de crecimiento y esteroides. Y aunque repetía constantemente que tenía control sobre el uso de esteroides, parece que perdió el control en 2017, el año de su muerte. Alrededor de la 1:30 de la tarde del 7 de agosto de 2017, Rich se desplomó repentinamente mientras el barbero Chancellor Johnson le cortaba el cabello en su casa en Clearwater. Johnson llamó inmediatamente al 911 y siguió las instrucciones del operador para realizar RCP mientras esperaban a los paramédicos. Sin embargo, después de casi 10 minutos, los socorristas confirmaron que el ritmo cardíaco de Rich no era normal, y aunque lograran restablecerlo a la normalidad, la falta de oxígeno en su cerebro durante tanto tiempo causó daño cerebral. Después de encontrar polvo blanco triturado, una pajilla y una tarjeta de crédito en la mesa de su casa, los paramédicos le administraron naloxona como antídoto ante una posible sobredosis. Pero Johnson negó que tuviera algo que ver con drogas ilegales. Según él, Rich solo inhalaba de vez en cuando suplementos preentrenamiento con alto contenido de cafeína. Sin embargo, también se encontraron en su casa 20 frascos de testosterona, un detalle sumamente alarmante. Después de 2 semanas en coma inducido médicamente para reducir la inflamación de su cerebro, Rich Piana falleció el 25 de agosto de 2017 a la edad de 46 años. La autopsia reveló que la condición de su corazón era grave, y que tanto su corazón como su hígado pesaban casi el doble de lo normal para un hombre adulto. Pero aún así, los investigadores no pudieron determinar con exactitud la causa y la manera de su muerte.